realmente esta parada está de madre. Hubo un accidente adelante. Y bueno, la cola del frente del pan. Estamos ahora mismo, el accidente fue en el mismo 190, caballero. Caballero, esta parada está prendida. Vamos a ver cómo llegamos a la terminal. Otra guagua más. Y yo sé que le tengo terror porque las guaguas vienen llenísimas. Miren a Johnny. Es millones. Ay, Dios mío, eso no te lleva ni $1, caballero. Esa cantidad de billetes de 20 que tiene Jonathan no llega ni $1. Miren cómo está la guagua esta. Parece que se rompió algo. Muy aparte del aire acondicionado. Tuvimos que abrir las ventanillas. Uy, y esos carros. Hello familia, yo soy Cari Sánchez y como siempre te digo, te doy la bienvenida a mi canal. Hoy te traigo otro de esos videitos de viajando, o sea, viajando por las terminales en Cuba. Estamos ahora mismo en La Habana, bueno, en la periferia de La Habana, observen el panorama, en la periferia de La Habana, y nos dirigimos hasta la terminal de ómnibus, o sea, la terminal nacional, porque vamos para Santa Clara, para donde nosotros vivimos. Así que los invito a que nos acompañen en este viaje para que ustedes vean cómo está la terminal, cómo es viajar en ómnibus nacionales. Ya yo les he hecho videitos parecidos a este, pero bueno, este es un poco más actualizado para que ustedes vean. Ahora para llegar a la terminal debemos coger unas 2 o 3 máquinas, eso depende. Para salir de aquí de este barrio y llegar a las 9 del mediodía debemos coger más o menos una moto, puede ser, cualquier cosa que pase que nos lleve hasta 1 kilómetro. El problema es que hay una loma debido a un puente elevado y entonces ir caminando sería muy agotador, así que vamos a esperar a ver si cogemos algo para la novia al mediodía y de ahí coger una máquina para Cerro y Boyero y después de Cerro y Boyero coger una para la terminal, o sea que tenemos un trayecto un poquito largo. Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, los que no sean de Cuba y no sepan todos estos lugares, van a verlo ahora. Sí, lo van a ver y se van a percatar que estamos hablando que esto más o menos nos va a llevar una hora, más de una hora en el trayecto. Así que nada, yo soy Cari Sánchez y hasta ahora no se han suscrito, por favor, suscríbanse, regálenos un like y quédense hasta el final de este videito para que me puedan decir qué les pareció. Sin más, vamos a comenzar. Bueno, ahora estamos aquí saliendo del barrio. Johnny con su maletín y yo con la mochila. Y bueno, a ver si podemos coger por acá un taxi, una moto o algo hasta abajo. Yo no sé por qué será que esta loma es empinada, pero no es pesada para subir. Bueno, tuve que venir yo adelante porque había una sola capacidad en un bicitaxi y entonces tengo que esperar ahora por Johnny. Vamos a ver cuando llegue Johnny. Ahora mismo estoy en la novia al mediodía. Ya ustedes lo han visto en otros videos míos, así que se pueden percatar. Vamos a ver cuándo viene Johnny. Espero que no se demore mucho. Creo que Johnny viene en esa máquina, me parece, que lo visualicé de lejos. Vamos a ver si viene ahí. Pues sí, era Johnny el que venía en la máquina, mírenlo ahí. Ey, ¿por qué te demoraste en bajar? ¿Te demoraste en bajar? Porque no pasaba nada. No, te digo en bajar de la máquina. Ah, porque la puerta estaba atorada. Él me estaba chapeando el carro. Pues bueno, vamos a coger una máquina hasta 190 y después seguimos para Cerro y Boyero. Johnny. Vamos avanzando. Bueno, vamos avanzando hasta la Lisa, aunque sea. Johnny. Déjame unirme pues si se monta alguien más. Bueno, llegamos hasta la Lisa y esto está en candela aquí, realmente esta parada está de madre. Hubo un accidente adelante y bueno, la cola del frente del pan. Estamos ahora mismo, el accidente fue en el mismo 190, caballero. Está criminal eso ahí. ¿No accidente Cuba? ¿Eh? ¿No accidente Cuba? No, tremendo accidente y se ve una moto toda rota y el carro tiene todo el frente roto.
Ay, sí, a ver si cogemos algo aquí, que vemos que están las máquinas cargando. ¿Ahí la policía no ha llegado todavía? Ah, no, la policía está por allá. Ahí. Está el tránsito aquí pesadísimo. Ay, estoy Elena. Aguanta ahí. ¿Qué pasó ahí? Eso, ahora yo venía para acá y lo vi ahí, la moto esa con el pelo rosa, creo. Tremendo accidente. Bueno, vamos a ver si llegamos a ese Ribollero ahora. Miren a Jonathan con el premio del sorteo de Instagram del primer lugar. Ay, Dios mío, vamos a ver si llegamos a tiempo a la terminal. ¿Cuánto ha hecho? 200. Ay, como viene ese P14, menos mal que pudimos coger una máquina. Miren eso, lleno de gente. Imposible. Ya. Ay. Acabamos de llegar a ese Ribollero. Nos queda todavía coger una máquina. ¿Para dónde? Para terminar. Ay, Dios mío. Vamos a ver si llegamos vivos. Bueno, la famosa avenida Cerro Ribollero. Miren esto. Miren cómo está el tránsito aquí. Se nota que es lunes. No, esto está imposible de cruzar ahora. Hay que esperar que pasen los carros para poder cruzar. Estamos cruzando y hay una guagua ahí parqueada. Yo creo que no nos va a dar tiempo de llegar. Caballero, esta parada está prendida. Vamos a ver cómo llegamos a la terminal. Otra guagua más. Y yo sé que le tengo terror porque las guaguas vienen llenísimas. Miren a Johnny. Es millones. Ay, Dios mío, eso no te lleva ni $1, caballero. Esa cantidad de billetes de 20 que tiene Jonathan no lleva ni $1. Miren cómo está la guagua esa. ¿Qué va? Yo creo que viene hasta acá, no sé. A ver si cogemos una máquina. Terminal. Ay, pero yo creo que no cabe. ¿Terminal? No sé. Ay, Dios mío. Hace falta que lleguemos a tiempo a la terminal, por favor. Dios. Mira la cara de ese hombre, caballero. No pongas cara de guapo porque tú no eres guapo. Es una locura, nos montamos. Gracias. Bueno, caballero, bajamos ahora mismo. Ya nos quedan como 10 minutos para poder rectificar. Y bueno, ya estamos cambiando las baterías de la cámara. Díganme cómo se ve, caballero, que estamos estrenando la cámara. Bueno, ya este va a ser como el cuarto video que ven con la cámara, pero todavía nosotros estamos contentos. Así que ahora vamos a entrar a la terminal y bueno, rectificar pasaje. No vamos a guardar el equipaje porque realmente no son tantas cosas. Así que vamos a continuar con todos los bultos arriba. Bueno, ya vamos entrando a la terminal. Tenemos que rectificar pasaje. La guagua debe salir 10:35 por ahí. Y bueno, uno tiene hasta las 9:55 para rectificar. ¿Qué hora serán, John? Bueno, tenemos 7 minutos para poder rectificar. Así que ya saben, estamos contratiempo. Es que el transporte está tan complicado que es difícil llegar a tiempo. Y esto tiene una oscuridad que yo digo que no hay corriente adentro. Bueno, sí hay, pero está oscuro. Haciendo entrada para acá, ¿no? Bueno, para acá es donde se rectifica pasaje. Ya ustedes están viendo la terminal. Esto aquí viene siendo información para preguntar los horarios de las guaguas. Esto acá es una cafetería y la abrieron hace poco, o sea, hace como 2 o 3 meses. Y aquí es donde se rectifica y además se entrega el equipaje. Pues bueno, nos acabamos de enterar que podíamos rectificar el pasaje con la misma aplicación si lo habíamos sacado nosotros. Hemos descubierto algo nuevo hoy que podemos confirmar con la misma aplicación, así que... O sea que estuvimos apurados y asustados por gusto
porque realmente hubiéramos confirmado desde que veníamos en camino. Pero bueno, ya lo aprendimos, ya será para la próxima. Bueno, ¿ya habrá llegado la guagua? Bueno, aquí está como que el salón de espera, caballero. Y bueno, yo supongo que todavía la guagua Caibarien no debe estar ahí. O a lo mejor sí. Porque nos vamos en la guagua Caibarien y nos quedamos en Santa Clara. Sí. Camagüey, Guantánamo, Santi Espíritu y la segunda no sé qué guagua será. Pero bueno, no creo que sea Caibarien porque como todavía faltan 40 minutos, es poco probable que sea Caibarien la otra guagua. Y bueno, para que vean un tourcito aquí por la terminal. La terminal de un tiempo para acá que la remodelaron, está más limpia, porque antes daba terror venir aquí a la terminal. Y bueno, para acá hay como que tiendas industriales, y aquí hay cafeterías, y todo este tipo de cosas. Y bueno, y hay música también. Venden jugueticos, venden muchas cosas. Papitas. Hay papita, gomita, caramelo, sorbeto, galletas, refresco. ¿No hay agua? No. Sí, 150. ¿Vamos a comprar? No, pues ya. Está carita. Bueno, yo no iba a comprar agua porque realmente no cogimos agua en la casa y entonces ahora tenemos sed. Y bueno, 150 pesos que vale el pomito de agua, así que sí podrán imaginar. Water. ¿Y esa agua de dónde es? ¿Es cubana? Pero ¿cómo vamos a estar importando agua también? Es de México, agua mexicana. ¿Ni a qué? Ni Ágora. Bueno, ya saben, mis suscriptores mexicanos, estamos tomando agua mexicana. Dame un poquito, estoy seca la sed. Hay que hidratarse. Pues vamos a tomar asiento. Y aquí hay un toma, miren. Dice que es 110. Eso es para cargar el teléfono. No sé si funciona, pero bueno. Bueno, este es el baño de las mujeres. Tiene un valor de 5 pesos, ahí lo dice. Así que vamos a entrar ahora mismo. Hello. Y bueno, déjenme ver qué baño está limpio aquí. Bueno, aquí mismo. Bueno, ya nos vamos, ya me lavé las manos y voy a cuidar los bultos porque Johnny va a ir al baño también. Vas al baño. Dale, que me quedo cuidando los bultos. Bueno, aquí me quedo cuidando los bultos porque ya la guagua está llamando. Entonces Johnny va al baño antes de montarnos en la guagua. Johnny, ¿para dónde vamos? Vamos para Santa Clara. ¿Para qué? ¿Para tu tierra? La mejor ciudad que tiene Cuba. Bueno, eso dice él. Ay, Dios. Bueno, por lo menos es más barata que La Habana y que Cienfuegos. Eso es lo mejor que tiene. Caibarien. ¿Caibarien? ¿Dónde? Vamos para la guagua. La que sea de Caibarien. Varadero dice aquella. ¿Cuál es el de nosotros? ¿El del sol? Sí. Estas guaguas son complicaditas. Hay algunas guaguas de estas que son más estrechas y son más molestas. Pero bueno, esta tiene bastante espacio. Que digamos, recuerden que estas guaguas son chinas y los chinos son más chiquitos que nosotros. Y esta es la guagua. Observen. La lucecita roja me delata. Enseña ahí, bueno, es que están los carnets ahí. No voy a enseñar, pero bueno. Ahí sale el carnet. Ahí. Observen ahí, miren. Así es los pasajes. Y por ahí mismo podíamos confirmarlo, que no lo sabíamos. Pero ya lo sabemos para la próxima. Aquí estoy mirando Shein, aunque no pueda comprar. Me gusta. En eso te entretienes cuando
vas de viaje y la guagua todavía no ha salido. Y bueno, Johnny se entretiene viendo cosas en Instagram. Mírenlo ahí, el rilero mayor. El rilero mayor. Bueno, nuestro viaje está apenas comenzando. Miren, aquí están todos los taxis. Muchos de ellos van para Varadero, para Santa Clara. Otros son directo a la puerta de la casa, aquí en La Habana. Pero imagínense que de aquí de la terminal a La Lisa nos cobrarían unos 3.000 o 3.500. Así que es mejor coger taxi por tramo. O si tuvieses la suerte de coger guagua, pero ya eso es casi imposible. El transporte público, o sea, las guaguas como tal, es casi imposible tomarlas. Y bueno, aquí comienza nuestro viaje. Un viaje que debe ser de 4 horas, 4 horas y media. Eso depende de muchas cosas, depende de muchas cosas. De que la guagua no se atrase, porque ahora yo veo asientos vacíos aquí. Y si hay asientos vacíos, eso quiere decir que ahora vamos a ir a dar a la terminal de lista espera, donde supuestamente van a llenar esos asientos vacíos con las personas que están en la lista espera. Porque las dos terminales no están una al lado de la otra, sino que están en lugares diferentes. Así que lo más seguro es que ahora vayamos para la terminal de lista espera. Continuamos. Hemos llegado a la terminal de lista espera, así que podemos observar que hay muchas personas para allá adentro, pero ahora aquí no se ve nada. Absolutamente no se ve nada para allá adentro, pues estamos muy atrás. Pero bueno, ahora hay que esperar que se ocupen las capacidades. Miren a Johnny, dice, todavía estamos en La Habana. Es agotante, y eso son 4 horas nada más. Pero bueno, seguro se convierten en 5 porque ya llevamos más de media hora montado aquí en la guagua. Y no hemos salido de La Habana todavía. Así que esto pique y se extiende. Pues ya vamos a salir de la terminal de lista espera. Así que continuamos nuestro viaje. La próxima parada debe ser en El Conejito, así que nos vemos allá. Adiós, Habana. Bueno, llegamos ya al Conejito. Yo venía durmiéndome. Y Johnny también. Y ahora vamos a ir al baño y ver si hay algo de comer o merendar, porque nos cogió el almuerzo, pero como nomás son 5 minutos y no se puede almorzar. Apréndalo. Con eso bueno. Bueno, caballero, nosotros siempre que venimos a este Conejito, lo que hacemos es lo siguiente: no vamos al baño del Conejito. ¿Por qué? Porque se llama unas colas pésimas. Caminamos y bueno, como esto está en el mismo cupé del kilómetro 79, vamos y vamos al baño de aquí del Conejito. Y de paso ahí enfrente hay una cafetería también. Y casi Johnny se cae. Cayeron, nos bajamos dormidos. Y eso que hay calor. Otra cosa que no le he dicho, porque yo pensé que era que estaba apagado y que después lo iban a encender. El aire acondicionado de la guagua prácticamente ni funciona. Venimos sudando y aún así del cansancio uno se duerme y todo. Es increíble. Así que nada, ahora vamos por aquí. Entonces veo que hay helado, a ver si Jonathan me compra un helado aunque sea. ¿Dónde está, papi? Bueno, si hay cucharita. Esta es la otra. Así que vamos. Miren, a Johnny ya va a entrar al baño. Y el otro baño está ocupado. Bueno, ya salimos del baño. Y ahora vamos a entrar aquí a la shopping esta, al coupé. A ver qué hay. O si hay café o algo. A ver si hay gomitas. Escucha. Ya no queda café, pero queda gomita. Bueno, no había café, que Johnny siempre anda buscando café, pero compramos helado. No había cucharita, pero Johnny andaba con una de reserva. Y bueno, ahora está mirando para adentro, para la cafetería que hay adentro, y no sé qué hay. Menos mal que Johnny traía la cucharita de reserva. Bueno, aquí, gracias a Dios y a YouTube, pudimos comprar una merienda. Porque es que realmente está todo carísimo. Todo carísimo, carísimo. ¿Cuánto costó el pañuelo? 130.
170. Un pancito flaco ahí. Me hay que dejar probar a ver qué sabe. Y yo me compré un heladito. Ahí más o menos. Y ya. Y bueno, vamos para la guagua. Y para allá está como tal el conejito, que este es el del kilómetro 79. También está el otro conejito, que es el de Aguada de Pasajeros. Y bueno, observen el panorama. Hay una sola guagua porque ahora a veces hay varias guaguas. Y son casi la 1 de la tarde, o sea, horario de almuerzo. Pero bueno, dijeron que eran 5 minutos nada más y tuvimos miedo a demorarnos más. Así que nada, ahora vamos a esperar aquí que la guagua arranque. Hay papa, así en la libra. A ver si Jenny compra papa. Bueno, Jenny compró papa y ahora me va a tomar la mitad del helado que me queda. Me lo quitó. Cuando estaba filmando allí la gente me cogió miedo. Me dijeron, ¿estás filmando? Lo que yo barajé. Y seguí caminando y me dice la que no me había dado cuenta que se dieron cuenta que yo estaba filmando. ¿Qué trauma tienen los cubanos? Demasiado trauma. Miren, este es el conejito. Es lo que le dicen el conejito, que es una serie de cafeterías. Hace mucho tiempo esto tenía mucho más cosas. Arriba tenía un restaurante y todo. Pero ya hoy por hoy es algo casi que vacío. Y bueno, aunque veo que están vendiendo cajitas de comida, no veo así nada más del otro mundo. Confitura y la misma bobería que siempre venden y bocadito. Y eso. Y ya llegó la hora de subirse. Y de aquí hasta Santa Clara. Y bueno, aquí está todo el mundo subiéndose a la guagua. Así que todavía nos falta parte por recorrer. Ya, ahora sí está Santa Clara, caballero. No paramos, dicen ellos. Parar la guagua aquí. Parece que se rompió algo. Muy aparte del aire acondicionado. Tuvimos que abrir las ventanillas. ¡Uy! Y esos carros. Tuvimos que abrir la ventanilla para que entre aire, caballero. Qué calor hace aquí adentro. Dios mío. Johnny ya se bajó. Estaba desesperado. Ahora sí estoy cogiendo aire. Estaba sudando. Parece que está arrancando esto. Hace falta que arranque. Esto, aparte del problema del aire acondicionado, debe tener algún otro problema, porque esto ya ha parado como 2 veces. Y lo más bonito es que estamos a pocos kilómetros de Santa Clara, es decir, que estamos llegando ya. Pero bueno, mira, vino a pararse aquí. ¿Qué le pasó a la guagua? Menos mal que no hay para darle eso. Si no es imposible salir hoy. ¿Tú fuiste que arreglaste la guagua? Tengo que matar a mi mamá. Qué pamplinoso eres. ¿Vas a cerrar esto? Nos vamos a ahogar de nuevo. No. ¿Qué era lo que tenía? No sé, tuve que... ¿Te pagó? ¿Se encendía? Tuve que bajar yo, explicarle al chofer todo que tenía guagua. Qué pamplino. ¿Qué sabe él de eso? Y todo entonces, por eso estamos saliendo ahora. Miren cómo estaba. Era imposible salir sin mí. Ya estamos a pocos kilómetros de Santa Clara, ¿verdad? Estamos llegando. Bueno, ya la guagua arrancó, caballero. Y estamos a 33 kilómetros de Santa Clara. Así que ya Johnny tiene ganas de llegar. Y bueno, andamos aquí sin conexión. Estaba tratando de ver un estreno y no pude. Así que ya saben. Bueno, caballero, vamos entrando a Santa Clara. ¿Y qué creen? Está lloviendo. Miren cómo está eso. Increíble. El calor que ha hecho el viaje entero tenía que ver con la lluvia que está cayendo. Así que se podrán imaginar. ¿A cuántos kilómetros estamos ya? Falta 5.5 kilómetros. Ya estamos ya llegando. Entrando a la ciudad por el reparto José Martí.
ya casi se está acabando el recorrido. Entonces nos vamos a pie para la casa. Sí, vamos a pasar por todo el canal. Entonces quiere decir que nos vamos a pie. Vamos a pie. ¿Cuántos kilómetros? Pasa un poquito más, 3 nada más. Eso nosotros lo combinamos así. Ya saben que estamos adaptados a eso, Y ahora sí vamos bajando. Esta guagua sigue para Caibarien, pero nosotros nos quedamos aquí. Bueno, ya llegamos a la terminal. Miren a Johnny cargando los bultos. Papa. Luchó papa en el conejito. Esta es la terminal de Santa Clara. Y bueno, un poco oscura la terminal. Está oscura, Johnny, Y bueno, ya aquí estamos concluyendo nuestro recorrido prácticamente. Aquí es donde las personas esperan que llamen para su pasaje. Bueno, el salón de espera es allá, pero bueno, aquí luego que rectifican suelen quedarse por aquí, por esta zona. ¿Qué en el comentario qué les parece el viaje a Habana a Santa Clara? Bueno, ¿qué les parece el viaje interno desde La Habana hasta la terminal, de donde estábamos hasta la terminal y luego hasta acá, hasta Santa Clara, caballero? Así que ya vamos a concluir este videito porque realmente ha sido un viaje bastante agotador y ahora vemos que está lloviznando. Recuerden suscribirse si hasta ahora no se han suscrito, por favor. Díganme qué les pareció este video, qué les pareció este recorrido. Este recorrido que hicimos desde La Habana hasta Santa Clara, llegamos y está lloviznando. Y todavía nos falta llegar hasta la casa, que pretendemos irnos caminando unos 2,5 kilómetros, casi 3. Así que nada, déjenme en los comentarios qué les pareció este video. Recuerden que yo soy Cari Sánchez, que si hasta ahora no se han suscrito a nuestro canal, por favor, suscríbanse, regálenos un like, déjenos un comentario, díganos qué les pareció este video, sugiéranos qué otro tipo de video les gustaría que les hiciera. Y sin más, nos vemos en la próxima. Un beso bien grande, adiós.